María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Experimentando el Amor de Dios con nuestros hermanos Juan y Lucrecia Ortiz. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Hoy viernes de Experimentando el Amor de Dios. Gracias por sintonizarnos hoy y por cada viernes estar pendiente de nuestros programas, que los hacemos y los producimos con mucho amor. Gracias a María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Hoy nuestro programa está dedicado al tema de la soberbia y la humildad, porque lo contrario a la soberbia es la humildad. Entonces vamos a tener dos invitadas especiales, realmente especiales, que van a desarrollar este tema en este día. Yo solamente voy a decir unas cosas sobre la soberbia, una carta que escribió el Papa Francisco sobre el orgullo y la soberbia, que me ha interesado mucho, que es interesante, mejor dicho, todo lo que dice aquí el Papa sobre este tema. Les recuerdo que nuestros programas se transmiten por María Evangelizadora Radio todos los viernes a las 7 de la noche, y que también la grabación nosotros la dejamos en las redes sociales, en nuestro Facebook, Experimentando el Amor de Dios, y en el Instagram también, Experimentando el Amor de Dios. Entonces, vamos a ver lo que dice el Papa Francisco aquí en esta intervención, que es interesante, sobre el orgullo y la soberbia. El Papa ha advertido de que el orgullo y la soberbia son los dos peores pecados en los que pueden caer los católicos, que pueden caer en la tentación de presumir de ser mejores que otros. Durante la audiencia general, los días miércoles, lo decía el Papa. El pecado divide la fraternidad. El pecado nos hace presumir de ser mejores que otros. El pecado nos hace creer que somos como Dios. En cambio, ante Dios todos somos pecadores y tenemos razones para golpearnos el pecho todos, ha enfatizado el pontífice. De esta forma, el Papa ha reflexionado sobre los pecados escondidos, que se distinguen de aquellos llamativos que hacen ruido, pero que, según ha expresado, también hay pecados sutiles que se anidan en el corazón. Si quieres engañarte a ti mismo, di que no has pecado, pero te estás engañando a ti mismo, dice el Papa. Durante la catequesis que ha dedicado al análisis de la oración del Padre Nuestro, el Papa Francisco ha reflexionado ante los fieles sobre la actitud más peligrosa de la vida cristiana, y él mismo ha contestado: es el orgullo, la actitud de quien se pone delante de Dios pensando que tiene las cuentas en orden con él. Así ha señalado que tanto el orgullo como la soberbia son actitudes que ponen las raíces en el corazón sin que la persona sea consciente muchas veces, y que afectan también a los que llevan una intensa vida religiosa. Por ello, ha alertado contra la tendencia a creerse superiores a los demás por ser católicos. Nos hace creer que somos mejores que los demás, casi semejantes a Dios, amenazando así con romper la fraternidad. El Papa también se ha detenido en lo que ha denominado como el misterio de la luna. Al igual que la luna no brilla con luz propia, sino que refleja la luz del sol, también nosotros reflejamos una luz que no es nuestra, sino que la hemos recibido. En esta línea, el Papa ha recordado que los católicos son deudores de todo lo que han recibido: la existencia, los padres, la amistad, la belleza, la creación. Si amamos, es porque hemos sido amados. Si perdonamos, es
porque antes hemos sido perdonados. En esta cadena de amor que nos precede, reconocemos la presencia providente de Dios que nos ama. Ninguno ama a Dios tanto como Él nos ha amado a nosotros. Qué hermosa palabra. Ninguno ama a Dios tanto como Él nos ha amado a nosotros. Esto es un poco el resumen de lo que decía el Papa en esa audiencia general sobre el orgullo y la soberbia. Es interesante porque a veces nosotros creemos o se nos pueden subir a la cabeza y decimos, sobre todo cuando hay actos penitenciarios de confesiones, cuando hay que confesarse, yo no tengo pecado, y sale que todos los días pecamos, todos los días cometemos pecado. Entonces, decir que yo hoy, o decir un día que yo no tengo pecado, creo que es una falta de nosotros como católicos, porque todos los días pecamos, o de mal pensamiento. Lo que pasa es que, como decía el Papa en su carta que le invita a buscar a la audiencia general, hablando sobre el orgullo y la soberbia, él calificaba que nosotros decimos pecados grandes, pecados pequeños, o lo que nosotros decimos los pecados veniales y pecados mortales, o los pecados que más ven, porque nosotros podemos ver un pecador, una persona que le gusta el alcohol y se emborracha, o una persona que fuma, droga, o una prostituta, y ya decimos, mire esa pecadora, porque se le ve, porque son pecados que se exponen, que los vemos. Pero hay pecados que están ocultos, que es lo que habla el Papa en esa carta. Los pecados que están ocultos, que nadie ve, pero que destruyen. Y el que destruye más fuerte es la soberbia y el orgullo dentro de la Iglesia Católica, los que formamos parte de la Iglesia Católica, a los religiosos, a los que ya estamos dentro, a todos los que formamos parte de este cuerpo, que se nos olvida muchas veces que somos pecadores porque no se ven los pecados externos, pero dentro hay mucho orgullo, muchas veces soberbia, de creernos mejor y de creernos acreedores, que ya tenemos a Dios agarrado por la barba, decimos en Venezuela, que ya estamos buenos, que ya estamos, y es importante recordar de que bueno solamente es Dios y que todos los días somos pecadores, que si Dios nos da la gracia, es porque Él nos ha amado primero. Que si hoy no caemos es porque Él no lo ha querido. Que si hoy amamos y perdonamos al prójimo es porque Dios nos ha perdonado y nos ha amado. De manera que es una carta hermosa y con esto empezamos hoy el programa de Experimentando el Amor de Dios. Entonces, mi querido hermano, para empezar a desarrollar el tema de hoy, les dejo con nuestra hermana Jacqueline Fabián, una consagrada que hoy viene a compartir este tema tan interesante de la soberbia y el orgullo, con su experiencia de vida de muchos años de consagrada. Les invito a que escuchen y yo creo que les va a ayudar porque es interesante todo lo que dice. Y después también va a compartir con nosotros el desarrollo de este tema nuestra hermana Carolina Amparo. Ella también va a dar unas opiniones y va a compartir toda una experiencia sobre este tema de la soberbia y el orgullo. Pues no se desconecten de aquí, de nuestro programa Experimentando el Amor de Dios. Si van a salir o quieren hacer cualquier cosa, usted lo pausa y regresa y lo vuelve a escuchar, porque el tema de hoy es interesante. Que Dios los bendiga y que estén conectados aquí, que el Señor nos ayude, porque realmente nuestros programas son para que todos experimentemos cómo Dios nos ama. Y el amor muchas veces es escuchar una palabra de aliento, escuchar algo que te anime, que te fortalezca. Y qué mejor forma que hacerlo aquí durante la transmisión de este programa. Los invito a escuchar a nuestra hermana Jacqueline inmediatamente. También vamos a escuchar a Carolina. Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Fabián Torres, soy consagrada de casi 19 años, o sea, soy del primer grupo que se consagró, de las chicas de Santo Domingo, República Dominicana. Pues le cuento un poco mi experiencia. El Señor me llamó, podríamos decir, desde
14 años por ahí, sentí este fuego dentro de mí. Lo que pasa es que no sabía distinguirlo, no sabía definir, era algo muy fuerte, no sabía qué era. Pero siempre tenía un proyecto bien claro, ¿no? Yo quería casarme, tener mi familia, terminar mi carrera, tener mis negocios, no sé, formar una familia grande. Tenía estos proyectos en mi cabeza, pero Dios tenía otros planes conmigo. Y para mí era muy difícil. Yo luché muchísimo con mi vocación porque no la quería. Yo no quería eso. Yo luché como Jacob, por eso me identifico mucho con Jacob, porque yo fui de la que luchaba con Dios. También me identifico mucho con Jonás, porque yo huía muchísimo para no hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo me levanté la primera vez en un encuentro de jóvenes cuando tenía 18 años. Para mí ese fue el momento, uno de los momentos más importantes de mi vida. Sentir como Dios me jalaba, ¿no? Me atraía hacia Él, una fuerza que yo misma no sé explicar. Cuando llegué a mi casa, recuerdo ese día, los hermanos me felicitaban. Lo primero que hice fue abrir la Biblia y la palabra que me salió fue: Jonás cayó en tierra firme. Pues sentía como una confirmación. Pero aún a pesar de eso, yo seguía como dice un canto, ¿no? Ahogando esta llamada dentro de mí. Siguiendo mi vida normal, trabajando, estudiando, queriendo buscar un novio, ¿no? Y al final esto fue lo que hice con Dios. Le hice como una propuesta. Le dije: oye, tú me das un novio y yo hago tu voluntad. Si esto no funciona, al final tú me lo quitas y yo hago lo que tú quieras. Y al final Dios accedió, ¿no? Dios me concedió esto que yo le pedí. Pues duré 2 años de relación con este muchacho, una relación complicada, donde realmente era difícil porque yo, por defender siempre la castidad, me vi muy tentada, pero muy atacada también, porque él no era un muchacho cristiano, venía del mundo, y yo luché mucho defendiendo la castidad. Y realmente eso era un signo, ¿no? de un llamado de Dios, porque yo, que estaba enamoradísima de este muchacho, que lo quería, tal vez era fácil irme con él, pero sin embargo no fue así, ¿no? Dios me defendía. Sé y tengo claro que no es una cosa que vino de mí, que viene de mí, sino que ha sido Dios que me ha defendido siempre. Esta relación terminó por misericordia de Dios, y luego tuve que dejar mi trabajo, la universidad, que la dejé en el 8º semestre. Estaba estudiando Derecho. Y luego fui invitada a una convivencia de itinerante. Y esta convivencia itinerante, el padre Alonso me invitó a quedarme un tiempo en la casa de convivencia para experimentar y ver a qué Dios me llamaba, ¿no? Yo dejé mi trabajo. Al principio tuve combate porque ellos me llamaban nuevamente pero al final seguí en la casa de convivencia. Allí el padre Alonso, al año siguiente, nos invitó a consagrarnos al primer grupo que estaba allí, y yo dije que sí, ¿no? Porque ya yo veía claro la llamada. Yo había luchado mucho con Dios. Yo tenía desde los 13 años, 14, luchando con Dios y pidiéndole que haga mi voluntad, y Dios al final accedía a muchas cosas que yo le pedía, y al final yo veía que como quiera ganaba Él, y al final yo dije sí, ya no voy a luchar más con Dios, y descansé, ¿no? Yo es como
cómo experimenté el descanso, la libertad, como si tuviera detrás de mí una mochila llena de piedra y me la hayan quitado. Sentí todo eso, aunque sufría por la afectividad, falta de mi familia, porque me venían los proyectos, la tentación, el matrimonio, los hijos, no sé, todas esas cosas, pero yo sí sentía, cuando hacíamos los laudes, la Eucaristía diaria, todo eso experimentaba el amor de Dios. Luego fui enviada al centro neocatecumenal por un tiempo, terminé y me enviaron a terminar la carrera, que para mí fue una sorpresa, yo no pensé. Allí fue un combate fuerte en la universidad, verme en el medio de este mundo, ya después de consagrada y con muchas tentaciones, muchos combates. Luego terminé la carrera, fui enviada a la Universidad Pucamaima de Santiago, allí a dar una maestría como profesora, ¿no? De biojurídica. Es una asignatura bellísima que estudia el concebido no nacido, la eutanasia, el aborto, todas esas cosas. Y para mí fue una asignatura bellísima. Fue un tiempo bellísimo para mí. Después de eso, fui enviada a la Domus Galilei, Israel. Allí estuve 7 años de mi vida. Fueron yo digo, uno de los años más hermosos de mi vida, que no lo cambio por nada. Es una experiencia muy larga y por eso hoy no puedo abundarle. Tal vez si tengo otra oportunidad la contaré, porque como tengo que hablar de otras cosas. Y nada, después de ahí fui enviada nuevamente aquí por problemas de salud. Me enviaron a la casa del obispo. Tuve un tiempo primeramente en el centro trabajando con las peregrinaciones. Me tocó trabajar duro con la peregrinación a Filadelfia en el 2015. Fue una de las peregrinaciones más fuertes. Y luego fui enviada en el 2018 a la casa del obispo, Monseñor Fausto Mejía Vallejo. Hoy actualmente estoy aquí en la casa de mi madre a raíz de la muerte de mi papá, que murió el 19 de marzo de este año. Y aún estoy aquí por la misma pandemia y estas cosas. Pero en medio de mis combates que vivo continuamente, experimento también el amor de Dios. Y una cosa yo he experimentado en este llamado, en esta vocación, es ver cómo Dios no es como los hombres. Dios me ama como yo soy, me acepta como soy, me has perdonado continuamente mis pecados, mis infidelidades, me las has perdonado todas y me ha tratado como reina, me ha llevado a donde yo le he pedido. ¿Cuántos países yo no he visitado? ¿Cuántos lugares? O sea, son incontables. Y yo digo, soy la esposa del rey. Me lleno la boca muchas veces, ¿no? Pero muchas veces le he sido infiel con mis pensamientos, con muchísimas formas, ¿no? Entonces, pero estoy muy agradecida y no me arrepiento de ser su esposa, de que él me haya elegido, de que él se haya fijado en mí. Y nada, quiero comenzar entonces a hablar sobre este tema que es muy importante, el tema de la soberbia y la humildad. Porque podemos decir que la soberbia es un pecado que nace porque queremos parecernos a Dios, ¿no? Queremos quitar a Dios de nuestra vida, queremos ser como Dios. En eso se manifiesta la soberbia, en creerse Dios de la historia, creerse Dios de tu vida, de mi vida, en vivir tu vida como una mentira, ¿no? Yo no me someto a nadie, yo no obedezco a nadie, yo soy el Dios de mi vida, yo lo hago mejor, yo no acepto esto, yo no acepto aquello, yo no acepto esta situación. Una de las manifestaciones de la soberbia es la vanidad, el querer recibir elogios, aplausos de los demás, querer ocupar siempre los primeros asientos, hacer las cosas para que el otro te vea, que los hombres te aplaudan, que te reconozcan tu trabajo, que te feliciten.
La soberbia es muy sutil. ¿Sabe por qué? Porque también nosotros muchas veces, por ejemplo, el deseo de la santidad, de uno querer ser santo, te lleva a creerte que eres bueno muchas veces, que estás haciendo las cosas bien. Entonces tu ego va subiendo, se va llenando y puede darse lo que es la soberbia espiritual. Y entonces tú eres el buenito, haces todo bien, y que todos te dicen, te reconocen, mira que tú haces todo bien. Entonces tú te vas como inflando, ¿no? Y toda esta cosa. Entonces podemos verlo en Lucifer, ¿no? Satanás, que fue este primer soberbio, podríamos decir, porque no aceptaba a Dios. Él quería ser Dios, quería el puesto de Dios. Y por eso nosotros, cuando somos soberbios, somos como Satán. Lo imitamos a él en la soberbia. Era el más bello de todos, el ángel más bello, pero fue el que realmente quería ser como Dios, porque él creía que él lo podía hacer mejor que Dios. Es lo que pasa con nosotros en nuestra historia, en nuestra vida. Creemos que nosotros podemos hacer la historia mejor que Dios. Creemos que nosotros podemos, esta enfermedad, quizá lo haríamos mejor que Dios. Que nuestra familia fuera mejor, nuestros hijos fueran mejor, pero Dios, entonces Dios lo echamos a un lado porque nosotros somos Dios. Por eso fue expulsado Satán y fue enviado a la tierra, ¿no? A hacernos la guerra al resto de sus hijos. Te hace la víctima con una falsa humildad. Es que también está lo que es el delirio de persecución, ¿no? El sentirte que todo el mundo te persigue, que tú eres el pobrecito, que no sé qué. O sea, te sientes siempre el que no eres querido por nadie y que nadie te puede hacer un juicio. El juicio solamente lo puedes hacer tú de ti mismo. El soberbio, cuando habla bien de otro, se siente mal. O sea, cuando alguien habla bien de otra persona, el soberbio se siente mal porque no acepta a los superiores, a él, porque no puede llegar a ser como ellos. Es el soberbio. Ese es el soberbio. El soberbio no acepta la autoridad porque viene de Dios. No acepta. Continuamente lo vemos, ¿no? No aceptamos el jefe, no aceptamos nuestros formadores que nos corrigen, que nos dicen tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Por eso dice que la soberbia es ciega. Según los padres de la iglesia dicen que la soberbia es ciega, que no ve nada, solo lo que está dentro de ti. La soberbia te lleva a una envidia exagerada. El soberbio no acepta a los que son inferiores a él. Ni acepta a los que son superiores, ni acepta a los que son inferiores. Porque si tú eres inferior, quítateme del medio, que tú no sabes hacer nada. El soberbio se siente mal. Se siente bien mal. El demonio te ha dicho, tú serás como Dios, como le dijo a Adán y a Eva, ¿no? Tú puedes ser como Dios. Come de esa manzana, o como le dijo al mismo Jesucristo, bájate de esa cruz. El soberbio tiene un amor perverso. Lo llama desmesuradamente se ama desmesuradamente a sí mismo. Lo dice San Agustín, porque no puede aceptar la realidad, que somos limitados, que somos hombres, que somos pecadores, que somos débiles. Los padres de la iglesia han relacionado la soberbia con el narciso. O sea, esta persona que se está continuamente mirándose en el espejo, que se proyecta un yo en algo falso, en un espejo. Y entonces cuando viene a ver cae y muere, porque se contempla, se da una complacencia en sí mismo, una imagen que no existe, que se ha proyectado. Manifestación de la soberbia es la incomunicación. Por eso, en la Torre de Babel entró la confusión, era muy difícil, no se entendían. Por eso cuando en tu matrimonio, en tu familia, en una comunidad religiosa, etcétera, etcétera, entra la incomunicación, la confusión, entonces ha entrado el pecado de la soberbia.
entrado Dios. Entonces es difícil renunciar a sí mismo, realizándose a sí mismo, siempre se ve proyectándose a sí mismo. Existe la soberbia espiritual, como ya le dije anteriormente. Entonces, es muchísimo más amplio, pero tengo poco tiempo. Entonces voy a hablar un poquito ya de lo que es la humildad. En cambio, la humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones, de las propias debilidades, de las bajezas y la miseria. La humildad es vivir en la verdad, aceptar tu realidad, aceptar cómo eres, aceptar que eres bajito, que eres pequeño, que tienes la nariz grande, aceptar tu realidad, aceptar tu historia. El humilde es el que no vive centrado en sí mismo, reconoce sus cosas buenas, pero sabe que no es para inflarse a sí mismo, para darse gloria ante los demás y creerse superior a los otros, y todos sus logros están al servicio de los demás. Sabe aceptar sus errores y defectos. Eso hace el humilde, aceptar sus errores y sus defectos continuamente. Que caí, sí, Señor, caí, pero eso no te destruye. No es de lo que andan buscando la justificación en tus pecados, en que el otro te justifique por mira lo que hice, pero no sé qué, no sé cuándo. Porque sabe aceptar sus errores y algo que no lo denigra ni lo hace menos como persona. La humildad, ser los últimos en todo. No trata de ser los primeros, que nadie me reconozca, que me dé crédito, sino que reconozcan a los demás. Pasar desapercibido, así por la vida, sin que nadie te reconozca, sin que nadie sepa quién eres tú. Esa es humildad. Así como la suave brisa, que nadie se entere de lo que tú hiciste, de lo que tú haces continuamente, de las cosas buenas que tú haces. No la ande diciendo, ay, mira, hice esto. Y si no te dicen, si no te lo reconocen, no importa, te mueres, ¿no? Si somos humildes, lo aceptamos. Si somos soberbios, nos rebelamos. Por eso en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, nos ha salido muchísimo la soberbia, ¿no? Porque no aceptamos esta realidad que estamos viviendo. En cambio, si somos humildes, podemos descansar en el Señor. Podemos decirnos que se haga tu voluntad día tras día. Por eso la humildad se contrapone a lo que es el pecado de la soberbia, que es el pecado más grande en el que cayó Satanás. Si somos soberbios, imitamos al demonio. Si somos humildes, imitamos a la Virgen María, que es la más humilde de todo. Ella que se mantuvo siempre en silencio, que pasó desapercibida, siempre. Por eso nosotros estamos invitados a esto, a imitar la humildad. La humildad es una gracia que solamente Dios da a quien Él quiere. Por eso decía Santa Faustina, que la verdadera grandeza del alma está en amar a Dios y en la humildad. Un gran gozo para Jesús es cuando somos una alma humilde, una nada, una nulidad humilde. Dios se vuelve loco cuando ve un alma humilde, nulo, que no es nada, que no lo toman en cuenta, que no quiere aparecer. Dice Santa Faustina por último, no hay nada mejor para un alma que las humillaciones y en el desprecio. Está el secreto de la felicidad. Cuando el alma llega a conocer qué es la nulidad de la miseria personificada y que todo lo que tiene de bueno en sí misma es exclusivamente de Dios, cuando el alma se ve todo lo que ha sido dado, ha sido
gratuitamente y que de sí solo tiene la miseria, esta la mantiene continuamente humilde delante de la majestad de Dios. Por eso nada, gracias, yo sé que me pasé de tiempo, pero es un tema bellísimo y hay mucho que abundar. Nos quedamos siempre cortos, pero lo importante es reconocer esto y analizarlo. Espero que le haya gustado y nada, buenas noches. Bye. La paz. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu Santo de Dios, en este momento te pedimos que vengas a moverte, que vengas a moverte en nuestras vidas, que vengas y te hagas presente en nuestros hogares. Espíritu Santo de Dios, fluye, toca nuestra mente, nuestros corazones, llena nuestras vidas de tu amor. Santo Espíritu, muévete en mí. Dile, muévete en mí, hermano, en este momento. No importa cómo te sientas, no importa lo que estés pasando. Dile al Espíritu Santo de Dios que venga a moverse en tu vida y que venga a llevarse todo aquello que a Dios no le agrada, todo aquello que te daña, que te aleja de Él. Que se mueva en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Damos gracias al Espíritu Santo de Dios, porque Él nunca se hace esperar y porque inmediatamente clamamos a Él, Él viene a nuestro auxilio, porque Él es el Consolador. Así es, hermano y hermana. Buenas noches, bendiciones para todos. Yo soy Carolina Amparo, soy de la República Dominicana. Sirvo al Señor
a través de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, por medio del Ministerio de Prédica San Pablo y el grupo de oración Caminando, que precisamente hoy estamos de aniversario, cumplimos 32 años de formados. Realmente han sido 32 años de gracia y bendición. Pertenezco a la parroquia Santa Cruz en Villamella y ahí estamos para servir al Señor y a ustedes. Y en esta noche estoy más que agradecida con el Señor porque me ha dado la gracia y me ha elegido para que yo pueda compartir con ustedes en esta noche un tema muy importante para nosotros, y más que como cristianos debemos de indagar en este tipo de temas. Lo que vamos a compartir hoy es la soberbia y la humildad. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? ¿Realmente seré yo una persona soberbia? ¿O practico la virtud de la humildad? Debemos, queridos hermanos, de preguntarnos, de hacernos esta cuestionante, porque solo así podemos llegar a la profundidad de este pecado y de esta virtud. Es muy importante para nosotros que queremos avanzar en la fe y a la santidad. Debemos de aprender a detectar si realmente en nuestros corazones habita ese tipo de pecado. Y sobre todo trabajar en las virtudes que anteponen a esos pecados. Digo esos pecados porque la soberbia es uno de los 7 pecados capitales. ¿Qué es un pecado capital? Muchas veces hemos escuchado hablar acerca de estos 7 pecados y pensamos que por ser pecados capitales son pecados graves. Realmente la palabra capital no nos indica la gravedad del pecado, sino que nos dice que detrás de ese pecado vienen más pecados. Es decir, que un pecado capital se llama así porque ellos mismos generan otros pecados y otros vicios. Por eso es que se les llama pecado capital. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 1866 que los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales, que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son llamados pecados capitales porque generan otros pecados u otros vicios, como mencionamos anteriormente. La soberbia, que es uno de los primeros pecados capitales, es aquel pecado que hace que el hombre tenga un amor propio en sí mismo, pero indebido. Es decir, que una persona soberbia es aquella que se cree mejor que las demás personas, incluso se cree mejor que Dios. Se cree mejor que Dios. Y nos cuenta la palabra que el primer soberbio fue Satanás. Satanás, que era uno de los ángeles más hermosos, quiso ser como Dios. Primer pecado, la soberbia. Quiso ser como Dios. Y por eso fue desterrado del paraíso. Nosotros, sin saberlo, muchas veces vamos alimentando este pecado dentro de nosotros. Y nos volvemos tan soberbios que nos vamos alejando de Dios poco a poco. Y por ende alejándonos de los demás. Y creamos lo que es el yoísmo. Todo gira en torno a mí, yo y yo. Hermano, cuando nos dejamos envolver por la soberbia, nos centramos simplemente en nosotros mismos y nos olvidamos incluso hasta de Dios. Vemos también en el principio de la creación cómo Adán y Eva se dejaron envolver por este pecado de la soberbia. Al desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, querían ser como Dios, saberlo todo. Y también como Adán y Eva fueron tentados en el paraíso, tú y yo somos tentados a diario por Satanás.
para que caigamos en el pecado de la soberbia y así nos alejemos cada día más del Señor. Santo Tomás de Aquino nos dice que un soberbio es el que tiene un amor desordenado hacia su propio bien, por encima de otros bienes superiores. De igual forma nos recalca que la soberbia es la madre y la reina de todo defecto, es decir, su origen y su fin. Y eso que nosotros pensamos muchas veces, que los peores defectos son los defectos físicos, pero los peores defectos que puede tener un ser humano son los defectos del alma. Y la soberbia es la madre de todos los defectos. El mismo Santo Tomás de Aquino, junto a San Gregorio, ellos consideraban a la soberbia como la reina de todos los vicios o de los pecados capitales. Y todo esto por la siguiente razón. Ahora bien, ¿cómo yo sé cuando estoy actuando con soberbia? Un soberbio siempre piensa que está en lo correcto. No puede ser corregido y tampoco acepta la corrección de nadie. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, actuamos de esta forma? No aceptamos correcciones de nadie en la iglesia cuando nos dicen, hermano, hermana, eso no quedó bien, eso está mal. Y nos ponemos a refunfuñar y actuamos con soberbia y no aceptamos la corrección de nadie ni el consejo de nadie. No creemos mejor que los demás, que si yo no hago esto no va a quedar bien. Muchas veces actuamos así en los grupos, en nuestra familia. Eso es actuar con soberbia. También podemos decir que una persona soberbia es aquella que no practica la obediencia en todo o en casi todo. ¿Cuántas veces actuamos nosotros con desobediencia cuando el párroco nos dice que no hagamos una cosa y desobedecemos? Cuando nuestras familias, nuestra madre, nuestro padre o nuestros hermanos nos dicen algo e inmediatamente desobedecemos. Eso es actuar con soberbia. La desobediencia viene desde el principio, como mencionaba anteriormente con Adán y Eva, que desobedecieron a Dios. Un soberbio rechaza a Dios porque no puede aceptar la idea de que el hombre no es grande sino pequeño. Nosotros delante de Dios somos nada, dependemos de Él. Pero el soberbio, la persona que actúa con soberbia, no reconoce esto. Quiere sentirse grande incluso hasta delante de la presencia de Dios. Es tanto así que San Gregorio dice que el soberbio, aunque admita que Dios le ha concedido esto o aquello, reputa que esto ha sido en respuesta a sus propios méritos. ¿Cuántas veces actuamos de esa manera? Pensamos que lo que tenemos es por nosotros mismos, y no, todo cuanto tenemos es por gracia de nuestro Señor Jesucristo, es por gracia de Dios. Al soberbio le da rabia el éxito del prójimo, y se compara con ellos afirmando que es mejor. Muchas veces vemos esta actitud en la iglesia. Hermanos que quieren tener éxito en todo, y por ende se sienten mal cuando un hermano progresa, cuando un hermano tiene éxito. Esto lo vemos a diario en las iglesias, en la familia, en el trabajo. Personas que se molestan porque otro ha crecido. Hermano, esto es la soberbia. La soberbia acaba con el corazón del hombre. La soberbia aleja al hombre de Dios. Es tanto así que la persona que es soberbia nunca tiene paz, porque siempre va a existir alguien que lo haga mejor que esa persona. Nunca va a tener paz en su corazón. Y la envidia poco a poco lo va a calcomer por dentro, hasta acabarlo. Porque el pecado destruye, querido hermano y hermana, el pecado nos acaba. El soberbio no puede tener fe porque siempre tiene la confianza en sí mismo. Se cree autosuficiente y piensa que nunca va a necesitar de nadie, incluso de Dios. Todo esto conlleva una persona soberbia. Incluso muchísimas cosas que si pudiéramos enumerarlas y no acabaríamos, porque son tantas las cosas que acarrea un soberbio. Ahora bien, después de haber escuchado todo acerca de cómo es una persona soberbia, me hago nuevamente la cuestionante. ¿Soy yo una persona soberbia? Lo importante de todo es reconocer delante de Dios lo que somos, pecadores,
Y si realmente yo he practicado este pecado, pedir al Señor su misericordia y que me ayude a practicar la virtud de la humildad, ya que esta es la virtud que antepone a este pecado capital. La humildad, podemos decir que ayuda al ser humano a reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades, a aprovecharlas y a obrar en bien de los demás, y así rompemos con lo que es el yoísmo. Pienso en mi hermano, en mi hermana, antes que en mí. La humildad llama al hombre a tener la conciencia de entender que delante del Señor todos somos iguales. Los seres humanos somos todos iguales ante los ojos de Dios. De hecho, el mayor ejemplo de humildad en la fe cristiana lo constituye la figura de Jesucristo. Jesús es el mayor ejemplo de humildad, que siendo Dios se rebajó a ser como nosotros, hombre, y sobre todo a morir por ti y por mí. Él no pensó en sí mismo, sino que pensó en nosotros, y por eso entregó su vida para salvarnos. ¿Qué mayor ejemplo de humildad que la de Jesús? Otro ejemplo de humildad lo podemos ver en la Virgen María. María, una joven sencilla, humilde, que no le importó lo que pudiera pasar con ella, simplemente dio un sí firme al Señor. No pensó en ella, sino más bien pensó en la salvación del mundo. María, a través de su humildad, reconoció la gracia que Dios había puesto en ella, y eso lo podemos contemplar en el Magnífica, cuando ella misma lo dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humildad de su sierva. ¡Qué lindo! María, ejemplo de humildad, de sencillez. La humildad remueve todos aquellos impedimentos que no nos permiten llegar a una vida plena, a la vida eterna. Esos impedimentos son la soberbia, la vanagloria. Esos son lo que obstaculizan la gracia de Dios para con nosotros. Por eso la humildad es el fundamento, es la base de este edificio. Todo este edificio va fundamentado en la humildad. Debemos de construir en base a la humildad. La humildad es el cimiento de todo edificio. Y esto lo expresó Santa Teresa en las Moradas Séptimas 4 y 9. Debemos de analizar realmente, hermanos, ¿estamos viviendo a plenitud la virtud de la humildad o simplemente estamos viviendo en una falsa humildad? ¿Cómo saber si llevo esta virtud a plenitud o realmente es una humildad falsa? Bueno, para saber esto hay que ver las siguientes cuestionantes. Por ejemplo, ¿haces oración? ¿Cómo es esa oración personal tuya con Dios? Si realmente no estamos viviendo una vida de oración, y sobre todo, aunque estemos orando y esa oración es una oración que no refleja a Dios, no estamos viviendo realmente una verdadera humildad. Otra pregunta para saber realmente si lo que estoy viviendo es una falsa humildad es la siguiente: ¿busco yo que valoren y reconozcan mis acciones? ¿Soy yo de las personas que hace un servicio en la comunidad, en la iglesia, y busco que las personas me miren, que las personas vean que fui yo? Eso es buscar constantemente el reconocimiento de los demás. Y eso va creando en nosotros esa necesidad de sentirnos halagados, elogiados todo el tiempo. Si vemos que estamos viviendo esto en nuestras vidas, realmente no estamos viviendo una verdadera humildad. ¿Estoy siendo yo agradecida? ¿O hago obras de caridad? ¿O reconozco la necesidad de pedir a Dios esta virtud? Si no es así, entonces estamos viviendo, queridos hermanos, una falsa humildad. Y vamos a pedirle al Señor que, si es así, que nos permita vivir a plenitud esta virtud, recordando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que nada es imposible para Dios, y que si estamos agarrados de Él, de su mano, constantemente en oración pidiendo su auxilio, el Señor nunca nos va a dejar solos. Si a través de esta breve reflexión viste que
estás siendo soberbia, soberbio, y que no estás practicando a plenitud la virtud de la humildad, es hora de que hagamos un alto, de que hagamos un examen de conciencia y veamos en qué estamos fallando al Señor. Hermanos, estos 7 pecados capitales, por ser capitales, todos lo tenemos, unos más agravados que otros, pero sí cargamos con esta carga. Y tenemos que pedir al Señor que por su misericordia nos ayude a tener estas virtudes que anteponen a dichos pecados, en especial la de hoy. Tener la humildad que antepone a la soberbia. Si he descubierto que soy una persona soberbia, pedir al Señor que me dé la gracia y la virtud de ser humilde, sencillo, como Él y como su Madre María. Pedirle que nos dé un corazón como el de Él, un corazón humilde, un corazón bondadoso, que nos permita amarnos a nosotros mismos, pero amándolo primero a Él y a través de Él a nuestros hermanos. Ahí vemos realmente la virtud de la humildad. Reconocer la grandeza de Dios en nuestras vidas, su infinita misericordia para con cada uno de nosotros, esa misericordia que la podemos ver reflejada en esa parábola del publicano y el fariseo. Ahí, más que todo, vemos cómo actúa la soberbia y cómo actúa la humildad. Aquel fariseo que se creía más que el publicano, aquel que pensaba que era más que cualquiera, mientras que el publicano reconocía delante de Dios sus faltas y debilidades, y sobre todo reconocía la necesidad que tenía de Él. Así es el corazón humilde, hermano y hermana, aquel que reconoce su necesidad de Dios, aquel que reconoce que depende únicamente de Él. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser humildes, sencillos, que podamos practicar esta virtud y que si en nosotros está ese pecado de la soberbia, pues que Él mismo en su infinita misericordia rompa con todo esto y nos permita sumergirnos en ese amor y podamos practicar a plenitud la virtud de la humildad. Damos gracias a Dios por este momento en su presencia, por darnos la sabiduría y el entendimiento para conocer realmente cuál es su voluntad en nuestras vidas. Gracias a nuestros hermanos Juan y Lucrecia por la invitación. Que el Señor los siga bendiciendo su ministerio, siga bendiciendo ese servicio que hacen para la gloria de Él. Que el Señor les bendiga a todos, les guarde en su presencia y cada día nos dé un corazón humilde y sencillo como el de Él y como el de nuestra Madre María. Dios les bendiga. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.